Muy buenos días, mis queridos estudiantes del sexto grado. El día de hoy, martes 11 de mayo del 2021, vamos a darle inicio a nuestro maratón del curso de comunicación y razonamiento verbal. Recuerden ustedes que todo lo que vamos a ver hoy ya lo hemos trabajado a lo largo del mes. Entonces pido de su colaboración para que presten muchísima atención en cuanto a lo que corresponde este repaso. Entonces iniciamos con nuestro maratón el día de hoy, recordándoles que también les he enviado material de práctica calificada y que les he enviado material para que podamos trabajar todo lo relacionado con sinónimos, antónimos, del mismo modo hiatos, dictongos, trictongos, el tipo de lenguaje con el que vamos a transmitir una información, y esto forma parte del curso de gramática. Entonces, fundamental que prestemos muchísima atención en lo que sucede a continuación. Muy bien, tenemos por aquí nuestro maratón de los cursos de letra, de comunicación integral y de razonamiento verbal. Comenzamos con comunicación integral. Tema importante, chicos, un tema que estaba al pendiente y aquí nos vamos a detener un rato. Tenemos la concurrencia vocálica. Dentro de concurrencia vocálica tenemos diptongo, triptongo e hiato. Para poder nosotros comprender sobre los dictongos, los trictongos y el hiato, tenemos que conocer las vocales abiertas y las vocales cerradas. Las vocales abiertas son las que nos permiten abrir la boca al pronunciarlas, como la A, la E, la O. Y las vocales cerradas, que también se les llama débiles. A las vocales abiertas se les llama vocales abiertas o fuertes. Y las vocales cerradas se les llama vocales cerradas o débiles. Las vocales cerradas son la I y la U. En esta pronunciación de estas dos vocales no tenemos que abrir mucho la boca. Por eso se les llama vocales cerradas. Muy bien, entonces iniciamos, mis niños, con esto de la concurrencia vocálica. ¿Qué es la concurrencia vocálica? La concurrencia vocálica consiste en la aparición de dos o más vocales juntas, ¿verdad? Que a veces incluso se separan, pero dentro de una misma sílaba. A la concurrencia vocálica también se le llama grupo vocálico o secuencia de palabras. Miss, ¿cuáles son los tipos de concurrencia vocálicas que hay en vista de que usted dice que me voy a conseguir en una palabra, en una sílaba, vocales que se separan o vocales que se juntan? En nuestro idioma tenemos tres tipos de concurrencia vocálicas, según si las vocales forman parte o no de una misma sílaba, ¿ok? En este caso tenemos el dictongo, que se produce cuando dos vocales se unen en una misma sílaba, ¿ok? Como la palabra cuento, deudores. El trictongo se da con la secuencia de tres vocales en una misma sílaba, a diferencia del hiato, que no une a las vocales en la misma sílaba, sino que las separa. Entonces, el hiato se da cuando las vocales se separan para formar sílabas distintas, pero si ustedes me permiten aquí, les voy a marcar rápidamente. Miren que se separan estas dos vocales, quiere decir que aquí hay un hiato porque hay la separación de dos vocales en sílabas diferentes. No es lo mismo que si yo aquí tuviera una S que dijera casos, ahí no habría ni diptongo ni triptongo. Se da ni hiato, se da el hiato porque hay una secuencia de vocales, pero en este caso se separan en sílabas diferentes. ¿Ok? Ahora, el dictongo sí se encuentran dentro de la misma sílaba. Miren que la palabra cuento tiene dos sílabas y en la primera sílaba vemos que la U, que es una vocal débil, y la E, que es una vocal fuerte o abierta, la U es una vocal cerrada, están juntitas, no están separadas. Entonces, el dictongo se da cuando las
vocales fuertes o débiles se encuentran juntas, unidas dentro de la misma sílaba. Perfecto, ya vamos a ahondar un poquito más en el tema, mis niños, no se preocupen. Ok, aquí tenemos una regla importante. Esta regla dice que la letra H intercalada, esa la tenemos aquí, observen, la letra H intercalada entre dos vocales no interfiere en la formación de un diptongo, pero tampoco en la formación de un hiato, ¿ok? Tal es el caso de la palabra ahijado. Si ustedes observan aquí, chicos, tengo juntito. Hay H intercalada, pero como la H no tiene ningún tipo de sonido, ahijado, suenan las dos vocales, ¿verdad? Allí juntas, ¿ok? Entonces, este es esta es la situación que tengo las dos vocales juntas dentro del dictongo que no hacen, yo no lo voy a considerar como que se me separan y por lo tanto hay dictongo. Ahora, aquí en el hiato sí se observa la separación, mire. Mire que hay 3 sílabas y en las 3 sílabas, aquí, justo aquí, consigo la separación de una vocal con la otra que le seguía. Igualmente con búho. Tengo 2 sílabas, pero como la H está intermedia, aquí también tenemos otro hiato, chicos, mire. De aquí a aquí hay otro hiato y de aquí a aquí hay otro hiato. Aquí tenemos búho, la separación de 2 vocales en sílabas diferentes. Entonces, el dictongo me las une, pero en el hiato hay una separación. Perfecto. Vamos a borrar para continuar. Muy bien. Perfecto. Continuemos, chicos. Muy bien. Atención a esto. ¿Cómo se forman los hiatos? Los hiatos tienen fórmulas, ya les voy a mostrar aquí. Quiero que observen bien esto. Aquí tenemos un ratito. Ya les voy a mostrar aquí rápidamente con respecto a una fórmula. Esto es posible que yo voy a querer que ustedes me la copien. Esto se los voy a enviar, chicos. ¿Para qué? Para que ustedes lo tengan. Esto es una fórmula mágica, puedo yo decirle así, una fórmula mágica. Ahí es donde está cómo se conforman los hiatos, los dictongos y los trictongos en caso de ser necesario. Ya les comparto pantalla. El clima me ha pegado un poquito, mis niños. Ya, continúo. Muy bien. Perfecto. Aquí. Muy bien, continúo compartiendo. Aquí. Con respecto a este mapa, chicos, presten mucha atención. Pregunta incluso de examen. Aquí tienen ustedes. Un ratito, me botó mi pantalla compartida. Muy bien. Aquí tienen ustedes, donde les estoy mostrando, tienen ustedes el secreto para la concurrencia vocálica. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el dictongo. Yo les estoy dando aquí los secretitos, aunque yo no les estoy pidiendo esto. El dictongo aquí me dice que es la unión de 2 vocales y que lo voy a formar de 3 maneras. De manera creciente cuando comienza de vocal cerrada a vocal abierta, de manera homogénea cuando me consigo con 2 vocales cerradas juntas y decreciente de la manera vocal abierta más vocal cerrada. ¿Ok? Ya. Esto se los voy a enviar aparte, chicos. Es esto para que lo tengan. Para que ya luego lo impriman y lo dejen allí guardadito, porque esto lo vamos a seguir trabajando a lo largo de el año escolar. Entonces, cuando yo tengo una vocal cerrada más una vocal abierta, juntitas, ahí hay un dictongo. Juntas, ¿no? Vocal cerrada, que recuerden que las vocales cerradas son la I y la U.
que también se les llama vocales débiles, y vocal abierta o vocal fuerte es la A, la E y la O. Ahora, fíjense bien, vocal cerrada más vocal abierta, la I con la E. Residuo, vocal cerrada más vocal abierta. La U es una vocal cerrada y la O es una vocal abierta. Piojo, vocal cerrada, vocal abierta. ¿Ya? Tenemos homogénea, son dos vocales cerradas en la misma sílaba. Huida, fuimos, ciudadela o ciudad. Son palabras que tienen dentro de una de sus sílabas dos vocales cerradas juntitas. Se le llama a este tipo de dictongos homogéneos. Y el decreciente, el dictongo decreciente, está compuesto de una vocal cerrada, es decir, cerrada, ¿verdad? Perdón, abierta, en donde necesitamos abrir mucho más la boca con la A, la E o la O, más una vocal cerrada. Por ejemplo, peine, paisaje, feudo. Entonces, aquí tenemos las formulitas del dictongo. Vocal cerrada más vocal cerrada en la misma sílaba, juntita, dictongo. Vocal cerrada más vocal abierta, dictongo. Vocal abierta más vocal cerrada, dictongo. Ahora, el hiato, no, ahí no hay juntitas en la misma sílaba, ahí es separada. Hay dos tipos de dictongo, chicos. El simple, que es cuando, fíjense ustedes la diferencia, ¿no? Aquí yo tengo un menos y aquí yo tengo un más. Si ustedes observan, se los voy a cambiar incluso de color para que lo noten. Esto quiere decir unión. Esto quiere decir separación. Este que está aquí. Cuando yo tengo una vocal abierta, separada de otra vocal abierta, hay un hiato, mire. Aquí también tengo vocal abierta, están separadas. Vocal abierta, separadas. Ahora, eso se llama que es un hiato simple. ¿Cuándo hay un hiato acentual, que es el que vemos con frecuencia, mis niños? Cuando yo me consigo con esto, con una vocal cerrada, acentuada con tilde, ¿verdad? Con una vocal tónica. Aquí está una vocal cerrada o al revés, una abierta separada de una acentuada. Esta apóstrofe que está aquí me indica que la vocal cerrada va a estar acentuada, o sea que sin escribírselos, ya ahí se los estoy dejando. Vocal abierta separada de vocal cerrada acentuada me indica que hay un hiato acentual. Aquí tengo la vocal cerrada acentuada y la vocal abierta. Ahora viene el trictongo. En el trictongo es la unión de tres vocales. En el dictongo es 2. En el trictongo es unión de 3. Y en el hiato es separación de 2. Entonces aquí no hay punto de confusión. Dictongo me los une como el matrimonio, hiato me los separa como el divorcio. Así. Y el trictongo me une en vez de 2, 3. El trictongo me une 3. Vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada. Esa es la fórmula del trictongo. Por ejemplo, riáis, acariciéis, vieira. Por ejemplo. Muy bien. Ya voy a borrar aquí para que avancemos y ahora sí les voy a pasar lo que tengo con respecto a algunas normas que no se les puede olvidar a ustedes con respecto a la acentuación del hiato, del dictongo. Aquí está. Ahora sí. Como ya sabemos que la separación, que el hiato es la separación, ¿verdad? Se separa vocal abierta de vocal abierta de vocal cerrada tónica, tónica es cuando está acentuada, y vocal cerrada tónica, o sea, vocal cerrada acentuada con vocal abierta. Esos son los tres tipos de hiatos que nos vamos a conseguir. Este es contrario a este. ¿Por qué? Porque en el primero, en este que estoy hablando, empezamos con vocal abierta más vocal abierta. Aquí tengo vocal abierta más vocal cerrada tónica, como por ejemplo caída. ¿Se dan cuenta? La I es la vocal cerrada tónica. Aquí está separada, caída es una vocal abierta, separada de una vocal cerrada tónica, igualmente con Raúl, igualmente con maíz. Cuando yo hablo de vocal abierta, separada de vocal abierta tengo
o va. Dese en cuenta que esta A es abierta, esta O es abierta. Poema. Hay dos vocales abiertas que se separan de sílabas. Cooperación. Dos vocales abiertas seguidas. Tengo también la vocal cerrada tónica, es decir, la que lleva la tilde, como por ejemplo, pu-a, ti-a, di-a. Esos son hiatos, chicos. Acentuamos la vocal cerrada y la separamos de una vocal abierta. Biología y seguía. Muy bien. ¿Cuándo se tildan los diptongos? Fíjense que los hiatos decimos que se acentúan en su vocal cerrada, ¿verdad? Ya. Ahora, en el diptongo, si el diptongo está formado por una vocal cerrada y otra abierta, o al revés, una abierta y una cerrada, se coloca la tilde en la vocal abierta. En la vocal abierta, no en la vocal cerrada, para que no haya confusión. En el hiato vamos a encontrar, ¿verdad? La separación de una vocal abierta y la tilde va a ir en la cerrada. Pero en el diptongo, si yo tengo dos vocales cerradas, aparte están unidas, y debo acentuar una, aquí lo dice. Si está formado por dos vocales cerradas, se coloca la tilde en la segunda vocal. En la segunda vocal, ¿ok? Por ejemplo, aquí tengo las varias palabras. Infección, ¿verdad? Aquí en este caso dice, si el diptongo está formado por vocal cerrada y otra abierta, se coloca la tilde en la vocal abierta. Aquí está, se cumplió la regla esa que tenemos ahí. Infección, tengo la vocal cerrada y estoy cumpliendo la primera regla que me dice aquí, que yo voy a colocar en la vocal abierta el acento. En la palabra también ocurre la misma regla. En emoción ocurre la misma regla, pero si el diptongo está formado por dos vocales cerradas, como acuífero, se coloca la tilde en la segunda vocal. Primera vocal cerrada, segunda vocal cerrada. ¿Ok? Pero en el diptongo, si ustedes observan, en el diptongo no tengo dos vocales cerradas, tengo una vocal abierta y una vocal cerrada. Ahora, para despejar dudas, en el diptongo, si tengo una vocal cerrada y otra abierta, la tilde va a ir en la vocal abierta. Con eso ya no me confundo si es diptongo o es hiato, porque cuando es diptongo y cumple con las normas de acentuación porque me lo pide, yo el acento se lo voy a colocar, o la tilde, en la vocal abierta. Y como pueden observar aquí, en la vocal cerrada, si yo lo coloco en la vocal cerrada es porque es un hiato, chicos. Si la palabra tiene en la vocal cerrada, su tilde es porque es un hiato, para que no se preste a confusiones. Perfecto. Ahora, mis niños, vamos a repasar el tema de la sílaba. Es un tema que ustedes vienen observando desde cuarto grado, básicamente. Muy bien. Perfecto. Aquí tenemos ya qué es la sílaba, que eso ya todos lo sabemos. Ya sabemos que es la mínima unidad fonética de la palabra, que la emitimos en un solo golpe de voz. ¿Ok? También sabemos que tenemos una clasificación de palabras en dos modalidades. ¿Cuáles son esas modalidades? Las palabras según el número de sílabas, que ya hemos dicho que pueden ser monosílabas y polisílabas, que las monisílabas presentan una sola sílaba, como té, fe, pan, miel, ¿verdad? Sal, sol. Y las polisílabas, que están dentro de esta clasificación de palabras por el número de sílabas, estas polisílabas significa que son palabras que tienen dos o más sílabas y que tienen una subclasificación. ¿Cuál es esta subclasificación de las polisílabas? Tenemos las bisílabas,
que están formadas por 2 sílabas. Tenemos las trisílabas, que está formada por 3 sílabas. Tetrasílabas son aquellas palabras que tienen 4 sílabas y pentasílabas, que son aquellas palabras que tienen hasta 5 sílabas, ¿ok? Muy bien. Ahora tenemos clases de sílabas por el acento, no es lo mismo que clases de palabras, no. Clases de sílabas por el acento. ¿Cuáles son las clases de sílabas por el acento? La sílaba tónica, que lleva la mayor fuerza de voz y siempre se puede decir que lleva tilde. Y la sílaba átona, que lleva la menor fuerza de voz y esta no va a llevar tilde. ¿Ok? Entonces, listo con esto de nuestras sílabas. Ya sabe, una miradita más. Se clasifican según el número de sílabas en monosílabas y polisílabas. Dentro de las polisílabas tenemos bisílabas, que es de 2 sílabas. Tenemos trisílabas, que es de 3 sílabas. Tenemos tetrasílabas, que son las palabras formadas por 4 sílabas. Pentasílabas, que son formadas por 5. Y que las sílabas se clasifican según el acento como sílaba tónica y sílaba átona. La sílaba tónica lleva la mayor fuerza de voz y siempre lleva tilde, mientras que la átona no lleva tilde y lleva la menor fuerza de voz. Muy bien, mis niños. Tema importante a continuación. Adjetivos calificativos. Recuerden ustedes qué son los adjetivos. Son todas aquellas palabras que nos permiten describir físicamente a las personas, animales, lugares y objetos en general. También indican cualidades positivas y negativas de personas, animales y cosas, ¿no? Esto es lo que me permite a mí describir. El adjetivo calificativo tiene 3 grados, pero hemos trabajado nada más con 2. Con el positivo o explicativo, que me menciona la cualidad del sustantivo del que estoy hablando, de la persona de la que estoy hablando, como por ejemplo, Julia es traviesa, la maca es nutritiva, Pedro es muy inteligente, y me da también la opción del comparativo especificativo. Este me permite comparar una cualidad con la de otro, que también la tiene. Por ejemplo, Luis es menos amable que Raúl. La naranja es tan jugosa como la toronja. ¿Ok? Entonces ya saben, el adjetivo calificativo tiene 3 grados, de que hemos trabajado 2 en esta primera parte, que es el positivo explicativo y el comparativo especificativo. Que no se les olvide, pregunta de examen, chicos. Muy bien. Vamos a trabajar el artículo, a recordar qué era lo que estábamos diciendo del artículo. ¿Recuerdan ustedes que dijimos que el artículo es esta palabra que anuncia la presencia de un sustantivo, que tiene el mismo número y género del sustantivo que lo acompaña? Que si yo digo la bicicleta, yo no puedo decir el bicicleta o los bicicletas, que el artículo me acompaña al sustantivo en género y número para que haya una buena concordancia. Que las clases de artículos son los determinados, recuerden ustedes que son los que conocemos, el, la, los y las. El cuaderno, la manzana, por ejemplo, ¿no? Y los indeterminados nos hacen referencia a aquello que desconocemos. Recuerden ustedes que yo les ponía el ejemplo de un oso. No es lo mismo que yo diga el oso Yogi o el oso Winnie Pooh a decir un oso. Un oso es, no sé, un oso, un animal, no lo había visto nunca. Eso es lo que estoy queriendo decir con los indeterminados. Y los artículos indeterminados, dentro de los que se mencionan, los artículos son un, una, uno, unos o unas, para hablar en plural, ¿no? Unos jóvenes vinieron a visitarte. Como decir, no sé quiénes eran, pero eran unos jóvenes. Ahora si digo los jóvenes, ya estoy hablando de otra cosa. Los jóvenes, ya estoy diciendo como que los chicos, aquellos que tú conoces, ¿no? Una cartera nueva. Esos son indeterminados porque desconocemos al sustantivo, y los determinados sí nos permiten hacer referencia a que hay conocimiento de ese sustantivo. Tenemos los contractos, que no se les olvide, chicos. Cuando yo suprimo, cuando yo, si tengo el artículo a más el, yo los voy a unir y decir al. Yo no puedo decir a el gato, sino al gato le encanta la sardina, por ejemplo.
Eso es un artículo contracto. De él, sí, de el sol o de el profesor aprendí. De el profesor, no, del profesor. Esos artículos son artículos contractos, chicos. Tengo que contraer para que suene mucho mejor. Muy bien. Por ejemplo, lo mejor de todo fue la fiesta. Por ejemplo. Veamos con... ok, aquí hay otro ejemplito. Nos vamos al parque. No, suena mejor que yo diga y escriba. Nos vamos al parque a escribir. Nos vamos a el parque. No está bien visto. Para eso existen los artículos contractos, para darle mayor concordancia a lo que escribimos. Los ojos de el gato. En vez de escribir de el gato, escribo del gato. Por eso está aquí en rojito, chicos. Y el neutro es lo. Este neutro me indica, lo mejor de todo fue la fiesta. No me indica ni género, ni número, sino hace una mención, un pequeño realce a mi expresión, ¿ya? Perfecto. Esto lo hemos trabajado también desde el año pasado, sustantivos y su clasificación. Tenemos ya todos sabemos que el sustantivo es esa palabra que nos nombra a las personas, animales, cosas, objetos, que incluso hace que mencionemos sentimientos como amor, cólera, preocupación, alegría. Y el sustantivo tiene accidentes gramaticales. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales del sustantivo? Tenemos género y tenemos número. Esos son los accidentes gramaticales del sustantivo. Veamos aquí cómo se clasifican según el género. Estos accidentes gramaticales tienen una clasificación según el género. Recuerde que según el género es masculino o femenino. Vamos a encontrar los sustantivos de doble forma. Ya les había explicado que ellos mantienen su raíz y que solo la terminación al final me indica, en algunas palabras, no en todas, si es masculino o femenino, porque si yo digo alumno, ya sé que estoy hablando de un niño. Si yo digo alumna, ya sé que estoy hablando de una niña. Por eso se llaman doble forma. Solo me cambia la terminación de la palabra y se conserva su raíz. Tengo común de dos. Este común de dos hace uso del mismo artículo en masculino o femenino para el sustantivo y me da a entender su género. Yo puedo decir el atleta, que ya yo sé que es un hombre, o la atleta, que ya yo sé que es una dama. Los heterónimos aquí sí es diferente al de doble forma y al de común de dos. ¿Por qué? Porque en el heterónimo yo no le puedo cambiar nada más el artículo o la terminación a la palabra. Ahí yo sí tengo que cambiar la palabra completa. Yo no voy a decir quién es la esposa del toro. Ustedes no me van a decir la tora, ¿verdad que no? O quién es el esposo de la vaca, el vaco. No pudiera decir yo eso. Por esto se llaman heterónimos porque yo tengo que cambiar toda la palabra para darle el género a la especie según corresponda. El esposo, así como digo, la esposa del toro es la vaca. Son animales de la misma especie, pero fíjense que para poder distinguir entre hombre o mujer tengo que transformar toda la palabra de toro a vaca o al revés, de vaca a toro. ¿Ya? Perfecto. O de caballo a yegua, ¿no? Según el número, este sí está más sencillo. Según el número, el sustantivo puede ser singular o plural. Ya sabemos todos desde primer grado, segundo grado, qué es el singular y qué es el plural. Cuando yo hablo en singular, estoy hablando de una sola cosa. Cuando yo hablo en plural, estoy hablando de dos o más cosas. Yo pudiera decir la casa o las casas. Como ustedes pueden evidenciar aquí, la casa me habla de una sola y las casas me habla de infinidad de casas, de cosas. Perfecto. Tenemos la clasificación del sustantivo, chicos. Aquí en esta clasificación, muy bien, ya les estoy leyendo también en su participación. Gracias, chicos. Voy a ponerlo nuevamente aquí
pantalla completa, clasificación general del sustantivo, tenemos varias clasificaciones. Por su extensión tenemos comunes y propios, ¿verdad? Comunes cuando nombran en forma general elementos de la misma clase. Casa, gato, por ejemplo. Los propios sí me nombran a las personas con sus nombres o, por ejemplo, la ciudad de Londres. No es lo mismo que yo diga la ciudad o las ciudades a que yo diga la ciudad de Londres. ¿Ok? Ahí sí le estoy dando especificación. Tengo, por su naturaleza, estos me gustan mucho, estos sustantivos. Tengo los abstractos, porque los sustantivos abstractos son aquellos que yo no puedo ver, pero que sí puedo sentir, como el amor, el miedo, la alegría, la tristeza. Estos son los sustantivos abstractos, los que yo no puedo ver, pero los puedo sentir y los puedo escribir. Pero si yo le digo a usted, le doy una lista, le digo, entre carta, Diego, casa, pájaro, libro, cuchara, amor, subrayeme el sustantivo abstracto. Evidentemente ustedes, ¡pum!, me tienen que subrayar el sustantivo amor, porque los demás son otro tipo de sustantivos. Entonces los abstractos son aquellos sustantivos que me hablan de sentimientos y emociones. Los concretos son aquellos que podemos percibir con los sentidos. Una carta, un ave, por ejemplo. Por la cantidad, los que se cuentan y los que no se cuentan. Por ejemplo, las cucharas, 3 cucharas, 5 cucharas. Y los incontables, que yo digo cayó mucha nieve, está demasiado dulce, hay mucha leche. Mucha es una cantidad inespecífica, demasiado, muy poco. Son cantidades que no tienen una exactitud. Ahora, los que se dejan contar, un libro, 2 cucharas, 3 perolas, 4 tuppers, por ejemplo, allá son sustantivos contables. Y tenemos los sustantivos primitivos y derivados, que eso también lo hemos visto en formación de palabras. Por ejemplo, los primitivos, recuerden ustedes que son aquellos sustantivos que no parten de nadie. Ellos son, como decir, la base fundamental del resto de las familias de palabras. Si, por ejemplo, yo les digo a ustedes, del sustantivo primitivo pan, elabore una familia de palabras, ustedes van a conseguir que si panadero, pancito, entre otras, ¿no? Si yo les digo flor, del sustantivo flor me van a hacer 2 sustantivos derivados. Tenemos florero, tenemos florería, tenemos floral, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto ustedes también ya lo tienen en sus cuadernos, chicos. Los accidentes gramaticales del sustantivo, recuérdenlo, son género y número. El número es singular y plural y en género tenemos masculino y femenino, pero recuerde que tenemos los de los que estábamos hablando aquí, de doble forma, común de 2 y heterónimos, que no se les vaya a olvidar. Muy bien, ahora tenemos los planos de lenguaje. Esto estuvo bien importante. Recuerden que había una distinción entre lengua y habla. Recuerden que la lengua es un sistema convencional de signos fónicos por todos los hablantes. Está relacionado con lo que emitimos. Y el habla es el uso de la lengua, ¿verdad? Que se realiza sobre todo en la pronunciación. Estos signos fónicos, recuerden ustedes, aquí tienen sus características, mis niños. Ya. La lengua tiene características psíquicas. El habla, psíquica, ¿por qué? Porque se encuentra en la mente del ser humano, esto ya lo hemos conversado. Pero el habla, que consiste ya en el hecho de hablar, es psicofísica, ¿por qué? Porque usted necesita la mente, pero necesita el sentido de la boca, la lengua, para poderlo pronunciar. Lengua como órgano, no lengua como gramática, ¿ok? Entonces, mientras que la lengua tiene características psíquicas porque se encuentra en la mente del ser humano, el habla requiere, ¿verdad? Mentalidad y la parte de la estructura de nuestra boca para poderlo desarrollar.
Otra característica de la lengua es social. ¿Por qué? Porque es compartida por todos los miembros de una comunidad, pero el habla se manifiesta de manera diferente y única en cada persona, porque se le da timbres de voz, se le da tonalidades. Es muy personal. Mientras que la lengua es teórica porque presenta reglas y normas, el habla es práctica porque se manifiesta hablando. En tal sentido, la lengua, ya saben ustedes, vuelvo y repito aquí, la lengua es ese sistema convencional de signos que ya tenemos establecidos, pero el habla es la ejecución de la lengua, ¿ok? La lengua es nuestro idioma, básicamente, y el habla es nuestro lenguaje, la manera como nosotros lo expresamos. Perfecto. Muy bien, continuemos. El lenguaje, fíjense ustedes que es una facultad, una capacidad que tenemos todas las personas para comunicarnos, para expresar nuestras ideas y nuestros pensamientos y sentimientos. Tenemos la lengua, que es el idioma, y el habla, que es la realización física del idioma, la práctica ya. Hay una pequeña distinción. Importante esto que viene aquí. ¿Cuáles son las características del lenguaje? Racional, universal, es innato y es biarticulado. Universal porque todos los seres humanos necesitamos y utilizamos el lenguaje para comunicarnos. Es innato porque es propio, nace con nosotros. Es biarticulado porque necesitamos morfemas y fonemas para la pronunciación, es decir, necesitamos sílabas, chicos. Necesitamos de la palabra, de la estructura para poderlo desarrollar. Por eso es biarticulado y es racional porque las ideas del lenguaje nacen ¿de dónde? De nuestro pensamiento. Todo lo que está relacionado con la racionalidad implica el uso de nuestra conciencia, de nuestro cerebro. Funciones del lenguaje. Fíjense ustedes, pregunta de examen, chicos. Las funciones del lenguaje, ¿tenemos emotiva o expresiva? Si yo les digo a ustedes en el examen que me relacionen las funciones del lenguaje según corresponda, y yo empiezo, oiga, ¿me oye? ¿Aló? ¿Me escucha? 1, 2, 3 probando. Eso pudiera ser ¿qué tipo de función? Sería una función, según lo que ya hemos visto y según esta tabla, una función fática o de contacto. Todas estas expresiones que yo les estoy diciendo. Porque en sí no traen un contenido que expresar, sino es que yo como emisor necesito una respuesta urgente de mi receptor. Aló, ¿me oye? 1, 2, 3, probando, probando. Ah, eso es una función para que me digan, sí, sí se le escucha, aquí estamos, aquí hay alguien. Por eso es considerado una función fática. En sí, las palabras utilizadas en esta función no tienen gran sentido, gran contenido, solo buscan que el emisor emita una respuesta ante una situación de alerta, de llamado, ¿ok? La función expresiva, aquí sí ya expresamos las emociones, los sentimientos en un determinado momento. Como les digo, qué susto me diste, ya te lo he dicho muchas veces, oye, pero tú sí eres, ya son expresiones, ¿no? Ahora la representativa o la referencial, esta sí es muy formal, porque esta función me da a mí información sobre algo. La conativa o apelativa me permite a mí influir sobre mi receptor. Cierra la ventana, siéntate, enciende tu cámara, haz silencio. Son palabras que hacen que mi receptor, ¿verdad?, sea influenciado por lo que yo estoy diciendo. Entonces, conativa o apelativa se relaciona más con el cumplimiento de órdenes, instrucciones, ¿ya? La poética o estética es la parte romántica de nuestras funciones de lenguaje, porque a través de ella tengo rimas, refranes, se usa mucho en literatura, con las poesías, poemas. La fática, que ya se las expliqué, o de contacto, es para saber que alguien tras de cámara me escucha, me entiende, que hay alguien ahí, que no voy a hablar solo o sola. Y la metalingüística es esta función que me permite explicar, aclarar y repotenciar el código lingüístico que ya tenemos escrito a partir de nuestra propia lengua. Por ejemplo, la real
Academia Española ha dicho que el término coronavírico está aceptado actualmente. Del mismo modo, el término en cuarentenar son términos que han surgido a raíz de este contexto, ¿verdad?, de la pandemia mundial, pero que gracias a la función metalingüística se permite adaptar e incorporar nuevos términos según las circunstancias a nuestra lengua. Y por eso esta función es muy importante, ¿ok? Explica y aclara aspectos referidos al código, es decir, a la propia lengua. Se utilizan frases sencillas y claras sin complejidad, términos precisos y concisos sin ningún tipo de contrariedades, chicos. Por ejemplo, perro es una palabra primitiva y perrito es una palabra derivada. Me está explicando. La función metalingüística es para explicar de nuestro propio código, de nuestra propia lengua. Muy bien. Ahora, un tema que sí nos ha gustado mucho es esto del mensaje implícito, sentido figurado, denotativo y connotativo. Recuerdan ustedes que es la denotación y la connotación. Lo connotativo es el lenguaje que se emplea de forma simbólica o figurada. Por ejemplo, la luna nueva es la risa del cielo. ¿La luna se ríe, por ejemplo? No, ¿verdad? Es una manera de decir que el cielo se ve hermoso con esa luna. Ahora, si yo digo, el elefante es un paquidermo, sí, el elefante es eso es una especie. El denotativo, el lenguaje denotativo me permite a mí usar la palabra de manera literal. Si yo les decía a ustedes, si yo escribo, el corazón es un órgano, estoy utilizando el término corazón en el sentido denotativo porque es lo literal. ¿Dónde consigo yo lo denotativo, chicos? En el diccionario. Ahora, lo connotativo es el doble sentido. Si yo digo, tú eres la luz de mis ojos, a cualquiera de ustedes que yo le diga, vamos, por ejemplo, a Steven, Steven, eres la luz de mis ojos. Steven no viene y me alumbra aquí mis ojitos para que yo pueda ver. Es una manera de expresar afecto, cariño, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un lenguaje connotativo, le da un sentido doble a lo que yo estoy expresando, no es literal, ¿ya? Perfecto. Aquí tenemos la distinción, unas pequeñas diferencias entre denotación y connotación. En la denotación se informa de manera objetiva y sin darle lugar a interpretaciones, mientras que en la connotación sí ocurre esto. Me da lugar para emplear palabras en sentidos figurados. En la denotación, las palabras se utilizan de manera literal, mientras que en la connotación, el emisor y el receptor deben interpretar para comprenderse realmente y el contenido de ese mensaje. En la denotación solo se puede interpretar de esa manera, literal. No importa en absoluto el contexto comunicativo. Yo puedo decir el corazón es un órgano del cuerpo, como puedo decir la luna está en el cielo, que ya inmediatamente ya se sabe de qué estoy hablando. Pero si yo digo la luna de mis lentes se ha partido, ya ustedes van a decir, ya la luna de los lentes, ¿cómo así? Mis anteojos, la luna de mis anteojos. Allá estoy hablando en sentido connotativo o figurado. La denotación se usa en textos científicos periodísticos y en el diccionario, chicos, no lo olviden. En cambio, la connotación tiene múltiples interpretaciones, nos puede dar muchísimas pistas de muchos otros mensajes que muchas veces, si no manejamos el mismo dialecto, la misma habla, el mismo lenguaje, no lo voy a comprender. Y la connotación es el lenguaje propio de los textos literarios, ¿ok? Por ejemplo, el poema del mío Cid y los otros poemas que ustedes tienen, siempre nos hablan con doble sentido. Y miraba al cielo y suspiraba, su corazón se partía. Por ejemplo, ya a nadie se le quiebra, se le parte el corazón literalmente. Entonces, es una manera de doble sentido, sentido figurado de podernos expresar. Recuérdenlo. Denotación, sentido literal. Connotación, sentido figurado o un doble sentido. Muy bien. Aquí tenemos nuestra práctica de el curso de comunicación. Consiste en leer un texto, ya lo vamos a hacer, consiste en leer un texto y escribir la función del lenguaje que representa, es decir, si es emotiva, representativa, connotativa, apelativa, qué tipo de función representa este tipo de texto, ¿no?
van a subrayar los sustantivos de color rojo, las palabras con dictongo, en caso de haberlas, me las van a subrayar con color azul, igualmente las que tenga ya todo con color negro, y me van a hacer una pequeña lista, no con todas las palabras, por lo menos una listita que tenga 2 palabras monosílabas, 2 bisílabas, 2 trisílabas y 2 pentasílabas. Esa es nuestra práctica de comunicación. Ahora nos corresponde el curso de razonamiento verbal. Vamos a avanzar con el signo lingüístico. Pregunta de examen la que viene. ¿Quién fue Ferdinand de Saussure? Él es considerado el padre de la lingüística, mis niños, que no se les olvide. Recuerden que el signo lingüístico es un elemento perceptible que emitimos cuando hablamos o escribimos. Y este señor que está aquí con el bigote frondoso es considerado el padre de la lingüística, no el de sustantivo ni el del predicado, no, padre de la lingüística, Ferdinand de Saussure. El signo lingüístico tiene 2 elementos y tiene varias características, ¿ok? De los elementos tenemos significado y significante. Recuerden ustedes que el significado es ese concepto que tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Y que ya, yo lo veo. Esto es, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, esto es un teléfono, yo lo muestro, ustedes dicen teléfono, pero el significante, recuerden ustedes, que es la manera de escribir qué es lo que estoy observando. El significado es mi representación, ¿verdad? Sobre lo que tiene una palabra. Y el significante es mi representación mental, el significado. Es el concepto que yo tengo. Ya sé que un teléfono es un instrumento, es una herramienta para comunicarme. Pero el significante me permite a mí escribirlo, pronunciarlo, ¿ya? Ya tenemos las características del signo lingüístico para que tomen nota, para que lo recuerden. Este mapa lo tienen ustedes en sus cuadernos. Arbitrariedad, linealidad, mutabilidad, inmutabilidad. Ahora vamos con familias de palabras. Esto es de RB, que no se les olvide, esto lo estamos trabajando ya en comunicación también. ¿Las palabras tienen una estructura? Sí. ¿Cuál es? La raíz o lexema, que es el elemento que contiene la base de significación de las palabras. Esta no cambia, la raíz o lexema. Y los afijos, que ya son estos elementos que ya van variando y se le pueden unir a la raíz, bien sea antes o después. A los afijos, a los sufijos y prefijos se les llama también afijos. Perfecto. Los afijos son los elementos que aparecen, como les explicaba, ligados a la raíz o lexema y añaden, completan o complementan un significado a la palabra, según la posición que ocupan dentro de esta. Pueden ser sufijos o prefijos, ¿ya? Estoy por aquí leyéndoles en el chat, chicos, ya. A ver, ¿qué son los sufijos? Son estas partículas que se añaden al final de algunas palabras para formar otras nuevas. Recuerden ustedes, tengo la raíz, lo que le coloque luego a la raíz es el sufijo. Recuerdan que trabajamos con la palabra cariñoso, camión, camionero, camioncito y todo lo demás. Y los prefijos, que son partículas que se añaden al principio, que si yo digo colgar, pero le agrego un prefijo como descolgar, estoy hablando todo lo contrario a colgar. Colgar es tender, extender, y descolgar es bajar, quitar. Ya. Ahora vamos con los procesos para la formación de palabras. Teníamos 3, si ustedes lo recuerdan. Derivación, composición y parasíntesis. Que no se les olvide esto, pregunta de examen. Derivación, composición y parasíntesis son los procesos para la formación de palabras. Pregunta de examen, chicos. ¿Qué es la derivación? Se forma mediante la combinación de un lexema y otros morfemas. Por ejemplo, de una raíz y varios, uno o más sufijos, ¿ya? Ahora, la composición se forma a partir de la unión de 2 o más palabras simples. Por ejemplo, ¿no? Lo que decía aquí, tenemos los compuestos cultos como antropología,
omnívoro, microscopio, que ya micro me dice que es algo pequeño y copio de observación, ¿no? Los compuestos que equivalen a un solo concepto, ¿no? Tenemos la parasíntesis, este proceso me permite a mí unir raíz, ¿verdad? Con un prefijo y un sufijo. Por ejemplo, enviudar. Mi raíz sería viud, que es la palabra que no me va a cambiar. En sería el prefijo y ar sería el sufijo. ¿Ya? Entonces, cuando yo consigo una palabra que tiene prefijo y sufijo, ya sabemos que el proceso de formación fue la parasíntesis. Ahora vamos con el uso del diccionario. Recordemos, pregunta de examen, ¿qué es un diccionario? Es una palabra de consulta, es una obra de consulta de palabras o términos que se encuentran ordenados alfabéticamente. ¿Ok? Explica brevemente el significado de las palabras de una lengua determinada, porque yo no voy a buscar en un diccionario de catalán una palabra que esté escrita en español o al revés. Entonces, si a ustedes se les pregunta o se les dice, es una obra de consulta de palabras o términos que se encuentran ordenados alfabéticamente, la respuesta correcta a unir sería un diccionario. No van a colocar ni enciclopedia, ni van a colocar sinónimos, ni antónimos, ni nada que se le parezca. Hablando de antónimos, mis niños, recuerden, esto está sumamente sencillo, lo que es el tema de los antónimos. Son palabras que tienen significados opuestos a otros, ¿verdad? Pertenecen al mismo campo semántico y son concordantes gramaticales. Estas son las características de los antónimos, ¿ok? Los sinónimos, recuerden ustedes, que no son aquellas palabras que llevan significado contrario, sino aquellas palabras que aunque se escriben diferentes, tienen el mismo significado, un significado parecido. Que si yo digo triste, apenado, estudiante, alumno, baile, danza, ya sé de qué me están hablando y cuál es el término y a qué me hace referencia, a qué acción me hace referencia. Muy bien. Tenemos dos tipos de sinónimos, los totales y los parciales. Acuérdense ustedes que los totales son esos sinónimos que aquí y en China y en cualquier parte del mundo significan exactamente lo mismo. Que si yo digo matrimonio o boda o casamiento, allí no va a haber ningún tipo de confusión, porque cuando digo no, hubo un matrimonio, hubo una boda, un casamiento, todos se imaginan al novio, a la novia y al carruaje y vivieron felices y las flores y el brindis y todo, ¿verdad? Cosa que con los sinónimos parciales, ahí sí tengo yo que detenerme un ratito a pensar. ¿Por qué? Porque dependiendo del contexto, ellos me van a dar un significado. Por ejemplo, ¿verdad? Yo digo coche. Yo digo, el coche de las muñecas de mi hija se quebró. Ah, ya sé que es un coche de juguetito con el que la niña juega de aquí para allá y de allá para acá, por ejemplo. Pero si yo digo, el coche de mis abuelos se malogró, no creo que vamos a pensar a los abuelitos en un coche de pasearlo, sino a su vehículo. Entonces, dependiendo del contexto, estos sinónimos van a ser ya los parciales, los que no se me adaptan a todos los contextos. Pero si yo digo la boda, ahí sí, el matrimonio, ese sí es un total porque ahí no hay pérdida por ninguna parte. ¿Ya? Perfecto. Ahora vamos con nuestra práctica calificada de razonamiento verbal. Está sumamente sencilla. Van a escribir el sinónimo y el antónimo de las siguientes palabras según como se le indica, chicos. Nada más. De este costadito, los sinónimos de quebrar, afable, precipicio, rasurar, homilía, génesis. Volví a repetir precipicio, discúlpenme, pero es solo una vez precipicio, guiñapo e incensar. Escribe los antónimos de las siguientes palabras: dicterio, mácula, mitigar, casual, acatar, bonito, proeza y proselito. Adicional, me van a escribir dos palabras parasintéticas, dos por composición y dos por derivación. Esa es la práctica calificada de nuestro maratón el día de hoy. Entonces, mis queridos estudiantes, ha sido un verdadero placer. Para los que están solo observando el video, les recomiendo
volver a repasar, mirar sus cuadernos y a mis queridos estudiantes, los que han podido ingresar a la clase de hoy, pues comenzamos con el desarrollo de nuestras prácticas, a resolver nuestras preguntas y con las intervenciones y la evaluación. Muchísimas gracias, mis niños, los que no han podido estar por salud. Pido a Dios que se recuperen pronto para poderlos tener en clase. Cuídense mucho, chicos. Adiós.